Movimiento compuesto. Como indica el nombre, es un movimiento compuesto por dos o más movimientos simples. Nosotros ya hemos estudiado algunos movimientos simples, ¿no? Por ejemplo, el MRU es un movimiento simple. El MRV es un movimiento simple. Imagínate que se junta un MRU con un MRV. ¿Qué sale de ahí? De ahí sale un movimiento compuesto, ¿ya? Un movimiento compuesto. Es importante que nos demos cuenta que estos movimientos simples que crean un movimiento compuesto son completamente independientes entre sí. Pero hay una magnitud que une a los movimientos, hay una magnitud. Esa magnitud se llama el tiempo. ¿Qué significa esto? Que el tiempo es igual para todos los movimientos participantes. Es la única magnitud, digamos, que siempre va a permanecer igual para todos los movimientos participantes. ¿Qué movimientos compuestos vamos a estudiar? En primer lugar, MRU con MRU. Fíjense, son dos velocidades, la velocidad sub 1 y la velocidad sub 2. Ambas son MRU, ¿ya? Ambas son MRU y actúan sobre un determinado cuerpo. Entonces, de aquí, esta de acá, V sub R, esa viene a ser la velocidad resultante. Voy a poner un ejemplo práctico. Imagínense que esta velocidad sub 2 es la velocidad de un río que avanza y esta velocidad sub 1 es la velocidad de un bote, digamos, que quiere cruzar el río de manera perpendicular. ¿Se dan cuenta? Entonces, el bote no va a ir perpendicular. El bote tampoco va a ir en dirección del río, ¿no? El bote iría en esta diagonal. O sea, la velocidad verdadera del bote no va a ser V sub 1, tampoco V sub 2, va a ser V sub R. Y su trayectoria también será V sub R, ¿no? Esa será, esta diagonal, digamos, será la trayectoria que va a seguir el bote, ¿no? Entonces, como ven ustedes aquí, tenemos dos MRUs que crean un tercer movimiento, que viene a ser otro MRU en este caso, viene a ser otro MRU, pero ya este es un movimiento compuesto, ¿no? Porque están haciendo de dos movimientos simples, ¿de acuerdo? Ahora veamos una simulación del ejemplo que les puse. Miren, aquí tienen el bote que va a querer cruzar este río en forma perpendicular. Con este vector rojo es la velocidad del río y el vector azul es la velocidad del bote, ¿no? Entonces vamos nosotros a observar que cuando empiece el movimiento, obviamente, la velocidad roja va a seguir avanzando, el río sigue avanzando, el bote también quiere llegar a la otra orilla e imprime una velocidad perpendicular, pero la verdadera trayectoria, el verdadero movimiento va a ser esta diagonal, es decir, esta velocidad resultante que viene a ser el movimiento compuesto. Observemos, por favor, observemos la simulación. Entonces, ahorita empieza el movimiento, miren cómo se mueve. Ese es el verdadero movimiento del bote. El bote no está yendo en línea recta hacia el frente, no, está yendo en línea recta, sí, pero de manera oblicua, se dan cuenta, de manera oblicua. ¿Va a llegar a la orilla al frente? Seguramente que sí, pero esa es su verdadera trayectoria. Ahora veamos otro movimiento compuesto que vamos también a estudiar. La combinación de un MRU con una caída libre, o sea, un MRV. Este movimiento se le llama semiparabólico, porque esta trayectoria es la mitad de la parábola prácticamente, la mitad de una parábola, ¿ya? Entonces, aquí fíjense, ¿no? El cuerpo avanza con velocidad uniforme, pero a la vez que avanza, va cayendo. Y cae como caída libre, ¿no? Es decir, cada vez más rápido, porque está afectado por la aceleración de la gravedad. Entonces el cuerpo va avanzando y a la vez va cayendo. ¿Y qué se forma? Una trayectoria semiparabólica. Veamos ahora una simulación, tal como lo hicimos en el ejemplo anterior. Veamos una simulación, una motocicleta que está avanzando por un camino horizontal, pero no se da cuenta, qué sé yo, y aquí aquí se acaba el camino, ¿no? Miren, aquí hay una tremenda caída, una especie de azotea, digamos, de acantilado, no sé, ¿no? Pero bueno, viene la motocicleta con cierta velocidad horizontal, y cuando llegue a no tener piso ya, ¿no? Cuando ya no tenga piso, obviamente la motocicleta va a empezar a caer,
Pero como venía con velocidad horizontal, la motocicleta sigue avanzando. No es que el motor de la motocicleta sirve también para el aire, para nada, simplemente avanza ya por inercia, por el impulso que traía, ¿no? Pero entonces, y aquí se va a formar la trayectoria semiparabólica. Yo quiero que observen con detalle dos aspectos. Primero, que la velocidad horizontal siempre va a permanecer igual, va a ser siempre la misma, mientras que la velocidad vertical va a empezar a crecer poco a poco hasta que llegue pues al punto más bajo, que es el piso, ¿no? Veamos la simulación. Vemos, miren, siempre permanece constante y esta roja va aumentando, va aumentando, va aumentando, ¿no? Veámosla nuevamente, ¿no? Veámosla nuevamente más lento y fíjense, la velocidad horizontal siempre es la misma. Mira, esta no cambia, pero esta sí aparece, y al aparecer esta hace aparecer otra velocidad, ¿no? Que es la nueva velocidad resultante. Pero bueno, esta roja cada vez avanza y aumenta más, ¿no? Ese es el movimiento semiparabólico que también vamos a estudiar. Y el otro movimiento compuesto que vamos a estudiar es el MRU y caída libre también, ¿no? O sea, bien parecido al movimiento de hace un momento, ¿no? Pero este es ya el parabólico completo, ¿no? Este movimiento se da, por ejemplo, fue muy popular y se llegó a llamar, incluso se llama hasta ahora, el famoso movimiento del tiro, ¿no? Porque se supone que aquí había un cañón, aquí había un mortero, y tú lanzabas la bala y querías saber cuál era su trayectoria y cuál era sobre todo el alcance que iba a tener y la altura que iba a alcanzar, ¿no? Fue muy usada. Este movimiento fue muy usado en algunos tiempos en las cuestiones bélicas, ¿no? Pues bien, pero también se presta perfectamente a una patada, por ejemplo, que le dice a una pelota, ¿no? La pelota también tiende a tener esta trayectoria y este movimiento. ¿En qué consiste? Mira, sale aquí una velocidad inicial formando un ángulo que va a tener dos componentes, una velocidad horizontal y una velocidad vertical. La horizontal va a hacer que este cuerpo avance y la vertical va a hacer que este cuerpo en primer lugar suba y en segundo lugar caiga. El nexo de unión de este movimiento, el nexo de unión siempre es el tiempo. Es decir, el tiempo que demora en avanzar es el tiempo que está volando, por decirlo así, ¿no? Veamos ahora la simulación del tiro parabólico, ¿no? Del movimiento parabólico, de este movimiento compuesto. Aquí se ve claramente, miren, la velocidad con la que va a salir el cuerpo. Miren, por ejemplo, aquí es una moto que sale en una rampa que forma un determinado ángulo con la horizontal, ¿no? Entonces se ve claramente esta velocidad, y esta velocidad tú la puedes descomponer en dos subvelocidades, por decirlo así. Una velocidad horizontal y una velocidad vertical. Y como te digo, esta velocidad horizontal es la culpable que esta moto avance. Y esta velocidad vertical es la culpable que la moto en primer lugar suba y en segundo lugar caiga, ¿ya? Esas son las dos culpables, ¿no? Pero aquí se cumple también la independencia de movimientos, es decir, el tiempo que demore el cuerpo en avanzar va a ser igual al tiempo que demore el cuerpo en subir y en bajar, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver entonces la simulación de este movimiento y vamos a observar con mucho cuidado que esta velocidad horizontal siempre va a ser constante porque es MRU, mientras que esta velocidad roja, la vertical, cuando sube va a empezar a disminuir hasta que desaparece y se vuelve cero, ahí alcanza su altura máxima, y luego cuando empieza a caer otra vez aparece pero ya en sentido contrario y aumenta, ¿no? Hasta llegar nuevamente al suelo. Veamos la simulación. Fíjense, la horizontal siempre permanece igual, esta disminuye, y luego la roja cambia de sentido y empieza a aumentar, pero la horizontal no se altera, la horizontal siempre es la misma. Podemos observar nuevamente este movimiento, como las velocidades, la roja va cambiando, ¿no? Esta no cambia para nada, esta roja sí va cambiando, aquí disminuye, se hace cero, cambia de sentido y ahora empieza a aumentar, ¿no? Listo. No se olviden, el nexo de unión de estos movimientos siempre es el tiempo, ¿ya? Siempre es el tiempo. El principio de independencia de movimientos lo enunció Galileo Galilei. Miren, ya hace cuántos años atrás Galileo se dio cuenta de esto, ¿no? Y el principio tiene la siguiente forma, ¿no? Los movimientos componentes en un movimiento compuesto se desarrollan independientemente uno del otro, ¿ya? ¿Qué significa esto? Eso significa simplemente que en el ejemplo anterior, por ejemplo, el cuerpo avanza y ni cuenta se da que está subiendo o está cayendo. Y de la misma manera, el cuerpo sube y cae
y ni cuenta se da que está avanzando, ¿no? Ni cuenta, él ni enterado que está avanzando. Eso significa que los movimientos son independientes. En la mayoría de textos vamos a encontrar nosotros algunas fórmulas que dicen fórmulas para el movimiento parabólico o movimiento compuesto, ¿no? Por ejemplo, esta fórmula del tiempo total de vuelo, ¿no? Esta fórmula de la altura que alcanza el movimiento parabólico, esta fórmula del alcance que alcanza, o sea, qué espacio recorre, y esta fórmula que nos da la trayectoria del movimiento parabólico, ¿no? Pues bien, el tiempo total de vuelo, como ya lo dije, viene a ser el tiempo que está volando, o sea, el tiempo en subir y el tiempo en bajar, no el tiempo total, pues no solo el tiempo de subida, sino también el tiempo de bajada. Por caída libre sabemos que el tiempo de subida lo multiplicas por 2 y ya tienes el tiempo total de vuelo, ¿no? Porque lo que demora en subir, demora en bajar. La altura es esta de aquí, ¿no? Esa altura, la altura máxima que alcanza en ese movimiento compuesto, ¿no? L viene a ser el alcance máximo, o sea, este alcance, mira, este alcance, o sea, el espacio que recorre, no todo el espacio, desde que empieza el movimiento hasta que termina el movimiento. Y esto es la función, digamos, de la parábola que me da esta trayectoria, ¿no? Pues bien, pero les cuento, estas fórmulas solo funcionan para problemas perfectos, ¿ya? Y va a ser bien raro que te den un problema perfecto, así que su uso va a estar muy limitado de estas fórmulas, muy limitado, en realidad muy limitado. A veces no nos dicen, no, oye, mira estas fórmulas y eso nos impresiona un poco, pero de verdad no sirven de mucho, ¿ya? Bien, ahora, esto sí es importante. Esto que ahora les muestro, esto sí es importante, ¿no? Por ejemplo, yo no diría fórmulas, bueno, aunque son fórmulas, ¿no? Pero propiedades, ¿no? El alcance máximo se logra cuando el disparo es hecho con un ángulo de inclinación de 45 grados. Y la fórmula quedaría de la siguiente manera, ¿no? L máximo es igual a velocidad inicial al cuadrado sobre G, ¿ya? Si regreso ahorita yo aquí, fíjense, ¿no? Aquí está L. Si dice que el alcance máximo se da cuando este ángulo es 45, y esto es el ángulo duplo, 2 por 45 es 90, el seno de 90 es 1, y como el seno de 90 es 1, esto desaparece, ¿y qué cosa quedaría? Velocidad inicial al cuadrado sobre G nada más, pues no, esta es la fórmula del alcance máximo cuando el ángulo es 45, no olvidemos eso, ¿ya? Y de la misma manera, si dos cuerpos son lanzados con ángulos de inclinación diferentes, alfa y beta, pero sus alcances horizontales son iguales, quiere decir entonces que alfa y beta, su suma es 90 grados, o sea que son complementarios, ¿ya? Esos ángulos son complementarios. Lo puedes enunciar de otra manera, ¿no? Podríamos también decir, oye, si dos cuerpos, ¿no? son lanzados, con ángulos complementarios, sus alcances siempre van a ser el mismo, ¿no? Los alcances siempre son iguales. Si dos cuerpos son lanzados y sus ángulos de inclinación iniciales son complementarios, entonces los alcances de estos cuerpos son iguales, ¿ya? Muy bien, ahora algunos consejos, ¿no? que siempre te doy para que tengas éxito en el movimiento compuesto. Vuelvo a insistir, no vas a memorizar fórmulas, menos las que te he mostrado hace un momento, ¿ya? No se trata de memorizar fórmulas, se trata de razonar, se trata de pensar. Aquí tenemos que pensar, aprender a pensar, ¿de acuerdo? Bien, ahora es cierto que siempre hay fórmulas pues que tenemos que memorizar, por ejemplo las de MRU, incluso las de MRV, ¿no? Pero la mejor manera de memorizarlas, no te olvides, es resolviendo problemas. Así sin que tú te des cuenta, te las vas a aprender y te las vas a aprender que de una manera que nunca te las vas a olvidar, ¿no? No es cuestión de estar ahí diciendo espacio es igual velocidad por tiempo 100 veces, ¿no? Listo. Ahora, para este tipo de movimiento, como ya les expliqué, se encuentran algunas fórmulas específicas, ¿no? Pero el problema es que estas fórmulas son para problemas de tipo muy concretos, ¿no? Y te cambian un dato y pierden su validez, ¿no? Te cambian las condiciones y pierden completamente su validez. Ya les dije eso, ¿no? Y mejor es aprender a resolver problemas de movimiento compuesto solo razonando y combinando adecuadamente las fórmulas de MRU y MRV, es decir, las de caída libre, con todas las reglas que tú ya has aprendido, ¿ya? Solo combinando estas fórmulas es la mejor manera de resolver los problemas de movimiento compuesto, ¿de acuerdo? Y no te olvides, una vez más lo digo, y con esto termino, ¿no? El tiempo es el único dato que es el mismo, tanto para MRU como para MRUV, ¿ya? Bien, en el siguiente video ya veremos los problemas de movimiento compuesto.